Noveno, Franco Colapinto terminó noveno en Silverstone, 2 puntos, en el circuito más histórico de la Fórmula 1, largando desde el 19º lugar de la grilla, con el piso del auto reparado de urgencia después del trompo del sábado, en Beckett's, con Antonelli persiguiéndolo en las últimas vueltas para sacárselo de encima, con la carrera entera cuesta arriba desde el primer metro, noveno de todas formas. Eso es lo que pasó el domingo 5 de julio de 2026 en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y es lo que vamos a analizar en detalle hoy. Vuelta por vuelta, maniobra por maniobra. Porque la carrera que hizo Colapinto en Silverstone no se puede contar bien con solo decir remontó 10 posiciones. Hay que entender cómo las remontó, cuándo, contra quién y en qué momento de la carrera cada posición ganada tuvo más mérito del que el resultado final sugiere. La largada fue la primera señal de que el domingo iba a ser muy diferente al sábado, 19º en la grilla, penúltimo de la parrilla completa. Y en los primeros metros de la carrera, Colapinto ya había escalado 5 posiciones. 14º al completar la primera vuelta, 5 posiciones en los primeros metros de Silverstone. Eso no es suerte. Eso es la misma largada que ya vimos en Barcelona cuando escaló de 13º a 11º en la primera curva y que los medios calificaron de sublime. Es la misma capacidad de leer el espacio disponible en los primeros metros de carrera, encontrar los huecos donde los demás no los ven, y convertir esa lectura en posiciones ganadas antes de que se complete la primera vuelta. En Silverstone, con la zona de la curva 1 y la curva 2, que históricamente genera situaciones de caos en las primeras vueltas. Colapinto encontró exactamente los espacios que necesitaba para salir del fondo de la parrilla, de la manera más efectiva posible, 19º a 14º. Y la carrera recién comenzaba. El ritmo en los primeros compases de la carrera confirmó algo que el sábado era imposible de evaluar con el trompo que interrumpió la clasificación. El A526 en configuración de carrera, con el tanque lleno y los neumáticos en sus temperaturas de trabajo sostenidas, se comporta de manera completamente diferente al auto que en la vuelta de clasificación con los blandos nuevos se convierte en un mouse sin bile e impredecible en alta velocidad. Esa diferencia entre el auto de clasificación y el auto de carrera en el A526 es el patrón más consistente de toda la temporada 2026. Es lo que Briatore reconoció en el comunicado post-Barcelona cuando dijo que el auto rendía mejor los domingos que los sábados. Es lo que los propios ingenieros de Enstone vienen analizando como el problema principal a resolver en el desarrollo del auto. Y es también lo que ha permitido que Colapinto sume puntos en circunstancias donde la clasificación del sábado no anticipaba ningún resultado positivo para el domingo. En Silverstone, eso se vio de manera más clara que ningún otro fin de semana de la temporada. El sábado, el auto hizo un trompo en Beckett's y el piloto largó 19º. El domingo, el mismo auto en configuración de carrera tuvo ritmo suficiente para avanzar posición por posición durante 52 vueltas sin que ninguna maniobra fuera producto de la suerte, sino del rendimiento real del monoplaza en esas condiciones específicas. Colapinto fue escalando posiciones de manera sostenida durante la primera mitad de la carrera. De 14º avanzó al 13º, al 12º, al 11º. En cada uno de esos adelantamientos el patrón fue el mismo. Presión sostenida durante varias vueltas para estudiar el ritmo y los puntos débiles del auto delante, y después la maniobra en el momento correcto, aprovechando la zona de DRS de la recta principal de Silverstone, que con casi 1,5 kilómetros de largo es uno de los tramos más efectivos del calendario para concretar adelantamientos. Y la primera parada llegó en la vuelta 23 de las 52 totales. Una parada temprana en la vuelta 23 dice que el equipo vio algo en la telemetría que les indicaba que era el momento correcto para cambiar. O bien que los neumáticos de la largada estaban llegando a su límite de rendimiento antes de lo esperado, en cuyo caso era mejor cambiar temprano y tener neumáticos frescos para la segunda mitad de la carrera. O bien que el equipo identificó que los autos de adelante todavía no habían parado y que si Colapinto paraba primero podría salir de boxes con neumáticos frescos, mientras esos rivales seguían en pista con neumáticos más desgastados. Cualquiera que haya sido la razón táctica, el resultado fue correcto. Colapinto salió de boxes 11º con neumáticos frescos frente a rivales que Racing Bulls. En el 10º lugar, el brasileño de Audi llevaba más vueltas que Colapinto con el mismo juego de neumáticos cuando el argentino empezó a presionarlo. Eso es una ventaja de ritmo que en la Fórmula 1 se traduce en una diferencia de velocidad de vuelta que acumulada durante varios giros. Eventualmente genera el espacio para el adelantamiento. Colapinto fue mucho más rápido y se adelantó con todo por la 10ª colocación. La maniobra fue en la recta principal aprovechando el DRS, limpia, sin roce, con la precisión de un adelantamiento ejecutado en el momento correcto, cuando la diferencia de velocidad entre los dos autos era suficientemente grande para hacer la maniobra sin riesgo. 10º. Y con 10º lugar, todavía a varias vueltas del final,
Colapinto estaba fuera de la zona de puntos. El 10º lugar no suma. El 9º sí, pero para llegar al 9º necesitaba que algo pasara. Y algo pasó, 2 cosas exactamente, y las 2 merecen análisis propio porque ninguna fue un regalo simple. La primera fue el abandono de Max Verstappen, el 4 veces campeón del mundo, que lleva una temporada para olvidar con el Red Bull que no tiene el rendimiento que lo llevó a esos 4 títulos. Tuvo un incidente que lo dejó fuera de la carrera, y lo que dijo por radio en ese momento fue tan visceral y tan honesto que recorrió todos los medios del mundo. Estoy atrapado. Este coche es increíblemente malo. Y después, una cadena de insultos al auto que no se repiten en audio limpio, pero que dicen todo lo que se puede decir sobre la frustración de un piloto de ese nivel, compitiendo con material que no le permite ni acercarse al frente de la parrilla. El abandono de Verstappen liberó una posición, pero no fue directamente el 9º de Colapinto, fue parte del dominó. La segunda cosa que pasó, y esta es la que directamente generó el 9º de Colapinto, fue la sanción a Kimi Antonelli. El líder del campeonato tuvo un incidente en la carrera que los comisarios investigaron y que resultó en una penalización de tiempo aplicada a su resultado final. Antonelli no estuvo de acuerdo. Esto no es justo, no me salí de pista a propósito, el coche estaba roto. Esa protesta de Antonelli por radio, aunque completamente entendible desde la perspectiva de un piloto que siente que el auto lo traicionó y que la penalización es injusta, no cambió la decisión de los comisarios, la sanción quedó. Y con la sanción de Antonelli confirmada, llegó el momento más cinematográfico de toda la carrera de Colapinto en Silverstone. Desde el equipo de Mercedes le comunicaron a Antonelli exactamente lo que necesitaba hacer. Tienes que sacarle 3 segundos a Colapinto. 3 segundos. En las últimas vueltas, en Silverstone, para sacarse a Colapinto de la zona de sanción y poder conservar los puntos, la respuesta de Antonelli fue inmediata. Voy a ir a por ello. Y fue, con todo. El campeón de la temporada, el piloto más rápido del año hasta ese momento con 6 victorias en 9 carreras. Fue a buscarle 3 segundos a Colapinto en las últimas vueltas de Silverstone. Y Colapinto los defendió. No fue fácil. Antonelli tiene el auto más rápido de la parrilla este año. Tiene la experiencia de 6 victorias en la temporada. Tiene a un equipo detrás diciéndole exactamente cuántos décimos necesita sacar en cada vuelta para cumplir el objetivo. Y Colapinto, con el A526 que el sábado era un mouse sensible e impredecible, se plantó, gestionó los neumáticos de manera correcta en ese tramo final de la carrera. Mantuvo el ritmo, no cometió errores y la diferencia al cruzar la bandera de cuadros fue insuficiente para que la sanción sacara a Antonelli de la zona donde le afectaba. Eso significa que el piloto más rápido del año no pudo sacarle 3 segundos a Colapinto en las últimas vueltas de Silverstone. 9º confirmado, 2 puntos. Y ahora hay que volver al sábado por un momento, porque el contraste entre el sábado y el domingo de Silverstone es exactamente la historia más rica de todo este fin de semana. El sábado, en Beckett, el auto perdió la parte trasera de golpe, el piso quedó dañado, Colapinto llegó a boxes con las manos en la cabeza y declaró esto: fue rarísimo, parece lo de Max en Austria. Doblé y apenas doblé, perdí de golpe la parte trasera. No entiendo bien por qué pasó. La razón todavía no la sé. Y Alpine respondió en redes con una frase que el domingo adquirió un peso que en el momento de escribirla probablemente nadie anticipaba. Los conseguiremos mañana, duerme bien y trae el mate por la mañana. Y Colapinto cerró el sábado con esto en sus redes: a remontar todo lo que se pueda, vamos por un mejor domingo, del trompo al 9º, del piso roto al mate en la mañana cumplido, del sábado más complicado de la temporada al mejor resultado posible desde esa posición de grilla. Ese arco completo, de un extremo al otro en 24 horas, es la historia de Silverstone 2026 para Colapinto. Y es una historia que dice algo sobre este piloto que los números solos no pueden capturar. Ahora el resumen de temporada completo, porque el 9º de Silverstone hay que ponerlo en el contexto de los 9 grandes premios que Colapinto lleva disputados. Australia, 14º, sin puntos. El primer gran premio del año. China, 10º, 1 punto. Japón, 16º, sin puntos. Miami, 7º, 6 puntos. Canadá, 6º, 8 puntos. El mejor resultado del año. Mónaco, 15º, sin puntos. Barcelona, 10º oficial, 1 punto, 8º en pista antes de la sanción de la FIA. Austria, 15º, sin puntos. Silverstone, 9º, 2 puntos. Desde el 19º de la grilla, total 21 puntos. En 9 carreras, en el 12º lugar del campeonato de pilotos, ese número, 21 puntos en 9 carreras, dice algo que el resultado individual de cada carrera no dice por separado. Dice que hay consistencia, que en las carreras donde el auto da para los puntos aparecen, y que en las que el auto no da, como Austria, los números reflejan esa realidad sin artificio.
y que en las que el fin de semana empieza siendo un desastre como Silverstone, la capacidad de reacción para llegar al noveno desde el decimonoveno existe y es real. Y ahora la conexión que este resultado tiene con el contexto más amplio de la temporada, porque en este canal nunca analizamos un resultado sin ponerlo en el marco de lo que está pasando. Alrededor dijo que la decisión sobre la alineación de pilotos para 2027 llega en agosto. Renault tiene una postura favorable hacia Colapinto. Los sponsors aportan 21 millones de dólares anuales y el mercado de pilotos explotó con el rumor de Verstappen a McLaren que analizamos en el guión anterior. En ese contexto, un noveno puesto conseguido desde el 19º en Silverstone, el circuito más histórico y más visible del calendario, llegó exactamente en el momento correcto, porque agosto está a 4 semanas de distancia. Y 4 semanas en el mercado de pilotos de la Fórmula 1 es una eternidad donde los argumentos que se acumulan pesan tanto como los que ya existían antes. Briatore va a tomar la decisión sobre Colapinto en agosto con un resultado fresco de Silverstone, que dice lo siguiente. Cuando el sábado es un desastre y el auto hace un trompo en Beckett y el piso se rompe, el piloto que está en ese auto llega el domingo, dice, a remontar todo lo que se pueda, y termina noveno defendiendo contra el líder del campeonato en las últimas vueltas. Ese es el argumento que Silverstone le dejó a Colapinto para agosto. Debate final. 2 preguntas, queremos tus respuestas en los comentarios. Primera, la remontada de Colapinto de 19º a noveno en Silverstone, consiguiendo los 2 puntos después de un fin de semana donde el sábado fue catastrófico por el trompo y el piso roto, dice que este tipo de resiliencia, la capacidad de convertir un fin de semana malo en un resultado positivo, es el argumento más sólido disponible para que Alpine renueve su contrato. O los 2 puntos del domingo llegaron principalmente por los abandonos y sanciones de Verstappen y Antonelli, y el noveno final es una de esas posiciones que el mercado llama de circunstancias, y que no reflejan necesariamente el rendimiento real del piloto en condiciones donde todos los factores juegan sin ayuda externa. Posición 1. Estar en posición de beneficiarse de los abandonos y sanciones de otros requiere primero haber hecho la carrera correcta durante 52 vueltas para estar en el lugar correcto. Cuando esos eventos ocurren, y Colapinto hizo exactamente esa carrera, desde el 19º hasta el 10º, sin que ningún abandono le regalara esas posiciones. Lo que significa que el noveno final es la suma de su trabajo real más las circunstancias favorables de las últimas vueltas. Y esa combinación es exactamente la que los equipos que pelean el campeonato de constructores necesitan que sus pilotos capitalicen. Posición 2. La diferencia entre terminar décimo sin puntos y terminar, que no invalida la actuación pero sí matiza la lectura del resultado como argumento para una renovación de largo plazo. Segunda, el hecho de que Antonelli, el piloto más rápido del año con 6 victorias, no haya podido sacarle 3 segundos a Colapinto a las últimas vueltas de Silverstone cuando lo necesitaba para sacarlo de su zona de sanción, dice que el ritmo de carrera de la 5.26 en Silverstone era genuinamente competitivo y que Colapinto lo extrajo de manera correcta hasta el final. O la diferencia de neumáticos entre los dos en ese tramo de la carrera, con Antonelli en un estado diferente de desgaste al de Colapinto, fue el factor determinante y no tanto la capacidad defensiva del piloto argentino específicamente. Posición 1. Defender la posición contra el auto más rápido del año en los últimos giros de Silverstone, cuando el rival viene con la urgencia explícita de sacar 3 segundos y con el equipo comunicándole exactamente cuánto necesita por vuelta. Es el tipo de actuación que muestra la combinación correcta de ritmo real, gestión de neumáticos y cabeza fría, bajo presión que define a los pilotos que están listos para el siguiente nivel. Y que Colapinto lo haya conseguido desde 19º en la grilla hace que ese mérito sea todavía más significativo. Posición 2. La gestión de neumáticos al final de la carrera depende de variables técnicas que el equipo controla tanto como el piloto. Y que Colapinto haya tenido neumáticos en un mejor estado que Antonelli en ese tramo específico puede haber sido consecuencia de la estrategia del equipo más que de una ventaja de ritmo real, lo que matiza aunque no elimina el mérito defensivo de las últimas vueltas. Déjanos tus respuestas. Noveno, 2 puntos. Desde el 19º de la grilla, el sábado, el auto hizo un trompo en Beckett y el piso quedó roto. Alpine le dijo duerme bien y trae el mate por la mañana. Colapinto prometió remontar todo lo que pudiera. El domingo remontó 10 posiciones, defendió contra el campeón de la temporada en las últimas vueltas. Y cuando llegó la bandera de cuadros, estaba noveno. Eso es Silverstone 2026. Bélgica llega el domingo 19 de julio en Spa-Francorchamps. Y ahí seguimos, nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene